que nadie cuente con el paraguas estadounidense para resolver los conflictos que podemos tener aquí en Europa. Trump necesita sentarse con una persona y decir, bueno, te doy a estos terroristas que tengo presos y tú me das 300.000 barriles de petróleo. Por eso es tan probable que Trump encuentre aliados en Putin como en Maduro. Y solo esa capacidad, asegurarnos que la destrucción iba a ser mutua, ha salvado al mundo probablemente de que se desarrollaran muchas más guerras nucleares. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por descargarse, por sintonizar este nuevo episodio de La Plaza, lleno hoy, siempre, de nombres propios. Rubiales, Errejón, Monedero están protagonizando las últimas noticias de esta semana. La cosa no debería dar mucho más de sí, si no fueran porque son, desde mi punto de vista, un exponente de la vaciedad, de la superficialidad que preside la política española en estos momentos, sobre todo de aquellas fuerzas que apoyan al gobierno, que han permitido estos 6 años ya, si no estoy equivocado, o 5, no recuerdo, de legislatura bajo el presidente Pedro Sánchez. Fuerzas que han hecho bandera agresiva de determinados conceptos, de determinadas políticas, que luego no han tenido ningún pudor en incumplirlas a rajatabla, día sí y día también. Al menos de eso es lo que se deduce. También son un exponente de la caza de brujas que han desatado en la política española, y no solo en la política española. Han sido los abanderados de la cancelación y han cancelado más que nadie hasta que ha empezado a tocarles a ellos mismos ser cancelados. Y todos están pasando de alguna forma por ese cedazo. Del juicio de Rubiales, que se ha producido, que ha sido sentenciado esta semana, una de las cosas que me ha llamado la atención es que nada más acabarse, no sé si siquiera habiéndose leído ya la sentencia, el PSOE emitió un tuit que decía más o menos: hemos avanzado mucho, es decir, gracias al PSOE hemos conseguido avanzar mucho en materia de derechos, dice, pero aún nos queda mucho por hacer. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente el PSOE ya tenía preparada una sentencia mucho antes de que los jueces interrogaran, preguntaran, admitieran, escucharan a todas las partes. El PSOE ya había decidido que Rubiales era merecedor de agresión sexual con un castigo máximo de 2 años o 3 años o lo que hiciera falta. Y solo a la vista de una sentencia que, por lo que yo he leído, y he leído resúmenes amplios, es bastante proporcionada, es bastante lógica. Solo a la vista de esa sentencia el PSOE se siente decepcionado. No solo el PSOE, sino todas las fuerzas, ya digo, que apoyan, o la mayoría de fuerzas que apoyan este gobierno. Tras el caso Errejón, que está aún pendiente de sentencia, creo que sí, ¿no? No, todavía está en la fase preliminar. Está en la fase preliminar, está declarando, por eso está pendiente. Está en plena instrucción. Están solicitando que la señora Mulía presente las pruebas, etcétera. Pues ha estallado otro caso en el seno de Podemos, de aquellos que eran absolutamente unicarne en la misma formación política. Recuerden los 3 grandes nombres: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero. Ya Errejón fue objeto de ese intento de cancelación y ahora van por Juan Carlos Monedero, que ha sido ya, no lo duden, condenado por toda esta gente, sin haber tenido aún ningún juicio. Pero ellos ya han decidido que este señor debe ser condenado, debe ser cancelado, aunque hayan convivido, al parecer, según las informaciones, unos cuantos años sabiendo lo que en teoría dicen que ha hecho el señor Juan Carlos Monedero. Superficialidad, nadería, principios que se quedan en nada a la hora de la verdad, pero que hacen daño, personas que son juzgadas y condenadas antes de que se escuchen sus manifestaciones. De eso va la política de hoy en día, y también de algunas cosas más, como ese patético abrazo entre Yolanda Díaz
y la ministra Montero, después de que se hubieran dado palos públicos y privados a propósito de la cotización, de la grabación del IRPF, la aplicación del IRPF para el salario mínimo interprofesional, pues todo lo que se les ocurre es darse un encendido abrazo en el Congreso de los Diputados y que la vicepresidenta del Gobierno diga que discrepamos pero nos queremos. La política española convertida en un folletín. Qué grandes guionistas de telenovelas se está perdiendo en estos momentos el mundo. Un mundo que parece ser que está dedicado a cosas bastante más graves y serias de lo que estamos hablando por aquí. Sobre todo después de que Trump llegara a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos y decidiera poner patas arriba el orden mundial. De eso vamos a hablar en la plaza hoy con nuestros invitados, también de algunas cosas más domésticas y no menos importantes, a mí me parecen significativas también de determinadas situaciones, que es la guerra, por ejemplo, que se ha desatado en la patronal entre las pequeñas y medianas empresas, CEPIME, si no estoy equivocado, y la COE, entre sus dos máximos representantes, el señor Garamendi y el señor Cuervas. De todo ello, si les parece a nuestros invitados, todo ello lo vamos a poner aquí en la coctelera sobre el tapete de esta mesa de debate de la plaza y lo vamos a abordar con nuestros invitados, el señor Alejandro Ramírez. Hola, Juan. ¿Qué tal? Y el señor Bernat García. Hola, ¿qué tal? Detrás, Manuel Hernández y Gina Vanessa. Y ahora, con todos ustedes, empezamos ya a desarrollar el programa de hoy. Pues empezamos. Es que uno no sabe si moverse entre la risa, por hacer algunas bromas, la indignación, el cabreo, la compasión. Me siento realmente muy confundido respecto de qué actitud tomar ante el nuevo volcán que estalla mediáticamente en el campo de la izquierda fundamentalista y podemita con las acusaciones sobre Juan Carlos Monedero a propósito de su comportamiento sexual con algunas compañeras o alumnas. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría comentar en primer lugar la sentencia de Rubiales, Sí, porque creo que el juez ha sido el único que ha tenido sentido común a la hora de calificar los hechos y a la hora de imponer una condena, con que sea por agresión sexual, pero en la mínima. ¿Por qué digo esto el sentido común? Porque la actuación de la Fiscalía pues, ha quedado un poco disparatada con unas peticiones de condena, no sé cuántos años de cárcel y por coacción e inhabilitación, que es que no era proporcionado, era todo... 2 años y pico de cárcel. Es que era completamente desproporcionado. Todos hablamos que lo que hizo Rubiales pues estuvo muy mal, que merecía pues perder el cargo como lo ha perdido, una condena de este tipo, pero ya está. Lo que era una locura también es lo que se ha montado, un juicio durante 10 días con numerosos testigos. Bueno, la justicia 100 no está periodistas. Pero es que la justicia no está para dedicar los recursos a esto. Con la ley actual, yo creo que aquí se tendría que hacer, pues como pasa con los que cometen infracciones de tráfico, ese juicio rápido. Oiga, usted hemos visto, le ha dado un beso, esta multa... Esta señora dice que le disgustó, Claro. Usted dice que fue consentido, dígame por qué piensa uno, por qué piensa otras cosas, 2 o 3 testigos son suficientes, no hace falta llamar a todo el mundo y en función de eso... Porque claro, ¿dónde ponemos la barrera? Porque coincidiendo con este juicio hemos visto un tocamiento de una futbolista del Barcelona a una compañera del Español. Y aquí, ¿qué hacemos? ¿La llevamos también a juicio? Porque estamos en lo mismo. Le ha tocado sin consentimiento sus partes íntimas, la ha violentado públicamente. Tan violentado que la propia jugadora del Español lo denunció nada más acabar el partido y el club, el Español Club de Fútbol Femenino, la respaldó. O sea que fue evidentemente no consentido. No consentido. Pues entonces, eso te lo ventila en 24 horas, un juicio rápido. Usted ha tocado, está ahí las imágenes sin consentimiento. ¿Le dio su consentimiento? No. Y se acabó. Y no podemos convertir y dedicar la justicia a temas que están en un escalón muy inferior de todo lo que pasa en agresión y acosos sexuales, que son gravísimos. Aquí esto es muy feo, lo que ha hecho Rubiales, lo que ha hecho la futbolista del Barcelona también, el que él toca el culo, el que hace un tocamiento también, pero no podemos esto elevarlo a categoría y darle una dimensión
y una puesta en escena judicial y dedicar estos recursos, que me parece una auténtica locura. ¿Verdad? Y la doble, vamos, la doble moral, ¿no? Que estemos aquí diciendo que la sentencia de Rubiales es insuficiente y que habría que haber metido pena de prisión o lo que sea, haciendo mensajes en redes sociales cuando no se ha hecho ningún mensaje de redes sociales de otro caso que tampoco hemos comentado, que es el catálogo de Scorch, en el que Ábalos escogió a Jessica, ¿no? Es decir, tienes un ministro del gobierno, secretario general o secretario de organización del partido, su asesor, elige una prostituta o una escort, un catálogo de fotografías, tal, le da un sueldo con dinero público, la mantiene, le paga con... Y esto no hay ningún mensaje, ¿no? No hay ninguna queja. El PSOE no ha hecho absolutamente nada, el gobierno no ha hecho absolutamente nada al respecto. Esto no le indigna, esto no le parece que está fuera de lugar, no merece su repulsa social en las redes sociales. No han hecho ni un solo comentario al respecto, ¿no? Pues es gravísimo. Pues lo del juicio de Rubiales y lo de Monedero, pues es triste, ¿no? O sea, uno al final... el juicio de Rubiales, la desproporción absoluta que has comentado, Alejandro, que estoy absolutamente de acuerdo. Y lo de Monedero, estamos ante una realidad que son todo casos de agresiones sexuales, de presuntas agresiones sexuales que se conocían desde hace mucho tiempo, que están ahí en los cajones de distintos políticos y dirigentes de Sumar o de Podemos, y que los van sacando según quieren cargarse o quieren debilitar a una formación contraria. Porque pasó con Errejón, ha pasado con Monedero, y tenemos aquí a gente que hace 2, 3, 4 años que se saben y se conocen casos donde presuntamente se ha violentado, se ha agredido sexualmente por parte de estos señores, y los casos empiezan a estallar ahora según le conviene a Podemos debilitar a Sumar o según le conviene a Sumar debilitar a Podemos. Y esta es la realidad. Entonces, bueno, pues que la gente empiece a entender que a estos partidos políticos no les importa absolutamente nada las mujeres como víctimas de agresiones, ni les importa defender su integridad y su libertad, sino que les interesan estos casos sexuales en cuanto son armas arrojadizas contra rivales políticos de cara a unas elecciones que en algún momento tienen que llegar. A mí lo que me parece de Rubiales es que me parece muy significativo, siempre lo dije, es que este hombre cayera por eso. Cayera por ese beso inapropiado, excesivo, pero que forma parte del ADN de este señor, que siempre ha sido excesivo en sus gestos, ha sido de comportamientos inadecuados, pero había hecho otras tropelías conocidas en frente de la Federación Española de Fútbol. Y eso no le preocupa al gobierno. O eso no le preocupaba, al contrario, pasaba por ser un hombre que se llevaba muy bien con Pedro Sánchez. ¿Por qué hay batallas casi a sangre y fuego por la presidencia de un órgano como es la Real Federación Española de Fútbol y todos los entes territoriales y sectoriales que deberían ser cargos casi honoríficos? ¿Por qué hay bofetadas y guerras de dosiers, como hemos visto en la última convocatoria electoral? ¿Por qué hay? Porque hay mucho dinero en juego. O alguien me sabe dar otra explicación que la compro, ¿eh? ¿Por qué hay? Dinero, poder, estatus. ¿Y eso es gratis para los españoles? ¿Es simplemente un juego privado de una serie de señores que se pelean porque eso está bien? ¿O eso recibe fondos del gobierno español, del Estado español? ¿Estamos pagando a los españoles esas bacanales de lujo, poder, estatus y dinero? ¿Y eso no le preocupa al gobierno? A ningún gobierno hasta ahora, al parecer. Eso no le preocupa al gobierno. Hoy había una denuncia sobre el empleo de fondos que se habrían, en principio, malversados, destinados a menores en Canarias. Hoy había una denuncia en un sitio. Y realmente Rubiales, y perdónenme que mezclo los casos, pero en definitiva estamos hablando de qué preocupa al gobierno y qué mecanismo de vigilancia están ahí. Y el señor Rubiales cae porque le da un piquito a una jugadora en un momento
euforia, de alegría desmedida, que como son todos esos momentos en los que se entregan medallas y ese tipo de cosas. De verdad el gobierno no había encontrado, la Fiscalía no había encontrado otro objeto de preocupación en el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, cuyo sucesor también estaba inhabilitado, me parece, y sobre el que fue su sucesor pesaba algún tipo de investigación, y a lo que se debe dedicar la Fiscalía a pedir 2 años y pico de cárcel es porque Rubiales le dio un piquito a Jenny Hermoso. Esta es la escala de valores en la que estamos. Sí, Perdona, Alejandro, en esa escala de valores también está la mentira de estos partidos políticos, porque ayer mismo vimos, al conocer la sentencia de Rubiales, y que se daba a conocer también todo el tema de Monedero, como Irene Montero, la gente de Podemos, nada, ni una mención. Tampoco, si lo ha hecho ahora, antes de grabar este programa, y no tengo constancia, Cristina Fallarás, que fue la que aglutinaba todo lo que pasó en torno a Errejón, recibiendo las denuncias de las mujeres contra y todavía, hasta ahora sí la ha abierto. Pido perdón, pero hasta ahora no ha abierto la boca. 24 horas después, ¿qué pasa? Que estas son mujeres de segunda categoría porque han denunciado a uno de los tuyos. Es que es increíble. Pablo Iglesias sin abrir la boca. Irene Montero hablando de la sentencia de Rubiales. Bueno, entonces, ¿qué? Aquí depende, el delito no importa, sino quién lo comete. Si es de tu cuerda, vía libre y no hay ningún tipo de problema. Es que me parece completamente indignante, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? No va a haber debate. No voy a poner ningún tema más porque si no nos vamos a quedar sin... Es que al final los que venían a salvarnos, a decirnos cómo nos teníamos que comportar, que ellos eran los buenos, y resulta que de 3 fundadores han caído 2. No hay 2 de 3, no hay de buenos, momento. No hay buenos ni malos, hay comportamientos inapropiados. Hay delitos, evidentemente no negaré yo los delitos, ni muchísimo menos. Pero tenemos que dejar las cosas en sus... justos términos, hacer que prevalezca la razón, no la batalla, la mezquindad política. Es decir, hay que frenar esto, hay que frenarlo con racionalidad, hay que frenarlo con sentido común, hay que frenarlo con moderación, como se frenan estas cosas. Si no, es que va a ser una caza de brujas absurda, es que nadie va a estar a salvo. En fin. Bueno, yo creo que no se está viendo, ¿no? O sea, es que el movimiento, este gobierno seguirá estirando la cuerda, pero el movimiento legislativo feminista, en ese sentido, ha muerto. No vamos a ver en los próximos meses ni en los próximos años ninguna ley agresiva en el sentido de derechos, o sea, contra violencia de género, por feminismo, etcétera, etcétera. No va a haber nada como lo hemos visto en los últimos años, porque saben que se ha muerto. Vamos a estirar el chicle y vamos a dar vueltas alrededor de lo que está, pero legislativamente este impulso que hemos visto en los últimos años ha terminado. Y ha terminado por cambios de tendencia globales, que es lo que venimos hablando, y sobre todo porque este gobierno y sus responsables políticos se lo han cargado. Es decir, porque quienes han llevado a cabo este discurso del feminismo, la igualdad, la necesidad de acabar con la violencia machista, del heteropatriarcado, de todos los hombres son agresores, de yo sí te creo, y de llevar la ley hasta el máximo extremo de lo permitido. Todo esto ha sido responsabilidad de una gente que está ahora entre denuncias por agresión sexual, otra persona que es desde Ábalos, que justificaba en la moción de censura la necesidad también de sacar al PP del gobierno por la igualdad y todo esto, que al final terminaba escogiendo escorts y prostitutas en un catálogo que le pasaban sus asesores. Y esta gente... y el Partido Socialista y el Partido Podemos han quedado inhabilitados para llevar a cabo cualquier tipo de ley, y aunque ganaran las elecciones, aunque hubiera un nuevo gobierno, no se verían avances en esta materia, porque se lo han cargado ellos. Muy bien, por lo que está preocupado más que todavía por eso Alejandro, aunque no lo quiera reconocer, es por la llegada de Trump al poder, y no solo por lo que pueda significar, sincérate, ahora tienes una ocasión, sino porque está convencido que una vez que se anexione, tienes tiempo aún, Alejandro, pero una vez que Trump se anexione Groenlandia,
Panamá, el canal, coja la parte que le pueda tocar de Ucrania, en materias primas o lo que sea, lo siguiente va a ser Ceuta y Melilla. Está convencido Alejandro y tiene ahí algún temor, ¿o no? Sí, porque... No, más allá de la... son todo hipótesis porque este hombre es absolutamente impredecible, pero el gran aliado de Trump en el área sur es Marruecos. Es Marruecos, efectivamente. Y quién dice que un día quizá el sucesor del actual monarca alauita, por hacerse notar o eso, no exija a Trump que reclame la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y Trump le parezca bien meterse en ese fregado. Pues sí, porque hay que recordar también la intentona que hubo con la isla del Perejil, que es una isla cercana a Ceuta que es de soberanía española y que la tomó el ejército marroquí cuando Aznar era presidente del gobierno, y gracias a la mediación y a la intervención del gobierno americano entonces, de Powell, que era el secretario de defensa, el general y tal, consiguió aquello que no fuera a más. Lo recuperamos y sin haber ningún tipo de problemas, pero que allí estuvo Estados Unidos mediando, interviniendo para que no hubiera ningún problema entre dos países aliados. Yo este escenario con Trump no lo veo. No veo a Trump metiéndose en medio de una disputa de Ceuta y Melilla. Tampoco me parece que Sánchez tenga con Trump la relación que tenía Aznar con Powell, ¿no? Claro. Tampoco me parece. Eso de entrada, pero aparte ya de la relación, bueno, pues por la retirada que está llevando a cabo Trump, que no quiere ningún tipo de problemas con países fuera de Estados Unidos, y que nadie cuente con el paraguas estadounidense para resolver los conflictos que podemos tener aquí en Europa. Eso, por lo menos en estos 4 años de mandato de Trump, nos podemos olvidar, y ese temor va a estar ahí presente. Bueno, solo lleva un mes al frente del gobierno Trump, pero creo que ya está dando pistas suficientes para que todos veamos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. Era una forma de meterlo de Trump, lo de Ceuta y Melilla. No tengo ninguna información extraordinaria. No, pero es lógico que todos miráramos allí, porque ahí tenemos una disputa pendiente que Marruecos siempre ha seguido reivindicando, que a pesar de los intentos de Sánchez por apaciguar y por establecer relaciones, esa disputa sigue ahí, y viendo cómo Trump se está lavando las manos, pues normal que esa preocupación exista, porque y Estados Unidos, al contrario, está estrechando cada vez más los lazos con Estados Unidos. Ahora es un aliado con Marruecos. Con Marruecos. Efectivamente, ahora está estrechando los lazos y nosotros vamos en el sentido contrario. Entonces eso va a estar ahí. Tienen además un amigo común al que tampoco hemos tratado muy bien, que es Israel, ¿no? También, efectivamente, es que son países que nos van a ir pasando la factura en algún momento. Sí, el escenario de perplejidad absoluta sobre cuáles son los planes de Trump, ¿no? Y hay una coalición en la que Trump parece reforzarse y que no tiene nada que ver, ¿no? con divisiones antiguas o clásicas de bloques de economías capitalistas, comunistas o árabes, no, es simplemente una selección de potencias o de líderes, digamos, con los que Trump parece que está a gusto hablando, ¿no? Porque son gente que puede mirarles y decir: tú controlas tu país es tuyo, vamos a hablar, vamos a gestionar esta relación entre tú y yo, ¿no? Hay también pues por la tradición de Trump y cómo ha llegado al poder y en lo que se ha encontrado en Estados Unidos, parece que el propio Trump, más allá de las estrategias geopolíticas que pueden haber detrás, no le gusta tener que hablar con países donde sus dirigentes le digan: bueno, no lo sé, hay que plantearlo, voy a ver si podemos legislarlo, habrá que llevarlo, luego los tribunales dirán, y eso a Trump parece que le repulsa mucho. Trump necesita sentarse con una persona y decir: bueno, te doy a estos terroristas que tengo presos y tú me das 300.000 barriles de petróleo, ¿te parece bien hacer esto? Y esas son las típicas conversaciones o negociaciones en las que Trump se siente seguro, y por eso es tan probable que Trump encuentre aliados en Putin como en Maduro o como en Bukele.
Y esa es la nueva realidad. Es una alianza de líderes autoritarios que desprecian los checks and balance o los sistemas de equilibrios liberales internos, y con los que se pueden sentir a gusto y decidir, como si fueran países mercantilistas del siglo XVII, decidir hacia dónde, cómo va la economía mundial en una cena. Y en eso, pues bueno, pues está bien. Nuestro querido presidente Pedro Sánchez en verdad se sentiría halagado de formar parte de esto, porque es una tendencia interna que él también tiene, que es yo decido todo, pero se da cuenta que de momento en España pues está muy limitado todavía por la falta de poder real que tiene, y entonces le obligan a hacer estas cosas, como es viajar a Ucrania, apoyar a Zelensky, cuando España es el país de la OTAN con menos inversión en gasto militar, muy, muy, muy a la cola de todos los países. Creo que está en el 1,38% de su PIB, el mínimo del que hablaron, el mínimo, porque Trump está hablando de un 5% que está en línea con los recursos que dedica a Estados Unidos. El mínimo del que se hablaba es un 2%, pero ya en estos momentos en Europa se está hablando claramente, y la cifra que está sobre la mesa es un 3% del PIB. Sin contar el tema, eso ya en gasto militar. Está aparte el tema de la energía. España está metida de lleno en la política que otros países siguieron, especialmente Alemania, de cierre de las centrales nucleares. La tendencia tampoco va a ir por ahí. No van a poder explicar cómo Europa va a ser autosuficiente, a pesar de que von der Leyen haya ratificado la agenda sostenible, la agenda verde. Cómo va a llegar a la autosuficiencia Europa sin un programa de desarrollo de energías nucleares y alargando algo la agenda verde. Y en todos esos debates Sánchez está hoy por hoy aparentemente en el lado equivocado, o en el lado menos provechoso. No, y ahora se va a Kiev a ver a Zelensky, que me parece muy bien, a transmitirle el apoyo del pueblo español. Me pregunto, ¿de quién? ¿De tu mayoría parlamentaria? ¿Le va a transmitir el apoyo de Sumar, de Bildu, de BNG, de Junts? ¿Sí? Si estamos hablando aquí de gente que apoya a Putin, que no quiere saber nada de incrementar este gasto en defensa, que no quiere saber nada de ese ejército europeo, que no quieren saber nada de Zelensky. ¿A qué va allí? Sobre todo, ¿por qué no informa primero en el Congreso de cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que le va a transmitir? ¿Solo el apoyo? Para eso le da un golpe de teléfono y le dice, mira, estamos contigo, y se acabó. Para eso viajas allí. Hombre, explica cuáles son los planes de España. Porque al final, si sale adelante el incremento del gasto, tiene que ser gracias al PP. ¿Tú crees que vamos a aumentar? ¿España participaría en un ejército? Es que es otra, es que es imposible. Europeo. ¿España va a mandar tropas? España no mandaría tropas, bajo ningún concepto. Por eso te digo que está vendiendo humo, está vendiendo una solidaridad de España, cuando Zelensky lo que necesita es dinero, armamento, soldados para hacer frente a Rusia, porque ya Estados Unidos no se lo va a suministrar. Y sin la ayuda de Estados Unidos está perdido, va a perder la guerra y no le va a quedar más remedio que aceptar lo que le diga Trump. Porque sin Estados Unidos está perdido. Europa no va a ocupar ese papel. Ya se ha visto en las cumbres que está organizando Macron cómo salen sin acuerdo, y aquí que va a venir Sánchez a decir, vamos a incrementar el gasto y vamos a mandar a 20.000 soldados a Ucrania. Eso es que no se lo cree nadie. Entonces podría ser un poco honesto y contarle a la gente la realidad. En qué posición está España, a lo que nos enfrentamos y qué podemos hacer. Pero primero, y como mínimo, como dices tú, oiga, ¿realmente eso es una decisión exclusiva del señor Pedro Sánchez y su almohada? ¿Realmente España puede permitirse el lujo de que el señor Sánchez, por muy listo que sea, decida por sí mismo, exclusivamente, sin contar con el Congreso? ¿Pero para qué coño queremos el Congreso? El Congreso no va a debatir sobre política exterior. El primer partido de la oposición, con 130 y pico escaños, si no estoy equivocado, no sé cuántos millones de votos, no tiene ni arte ni parte, ni siquiera derecho a ser informado y a dar su opinión en un asunto tan clave como qué va a hacer España en el nuevo tablero geopolítico. ¿De verdad? Bernat, te toca a ti. Bueno, no, ya lo habéis dicho todo, ¿no? O sea, es la mayor muestra del quiero y no puedo.
es eso, ¿no? Que España, como bien decíamos, no es que tenga el 1,28% o el 1,32%, es que es la última potencia de los 32 países europeos, sí, señor, la última en inversión en gasto militar, la última, a pesar de estar en España y haber dicho que va a convertir en una potencia de defensa Indra, tal, que lo hemos hablado en otros programas, etcétera, etcétera. Siendo la última potencia, cuando Sánchez se reúne en Europa en una cumbre y él mismo dice que hay que ver cómo se flexibilizan las normas para ver si hay una inversión pidiendo fondos europeos o lo que sea para invertir en gasto militar. Bueno, anuncia un incremento, que es lo que tiene que poner, de 400 millones de euros en inversión militar. 400 millones que solo van a ir a subir sueldos. Es decir, me parece muy bien por los militares, pero no es una inversión productiva. Es decir, hoy por hoy, si vas a mandar a 10.000 tíos al Donbass, españoles, van a morir igual aunque cobren 200 euros más. No estarán mejor preparados, ni tendrán mejor equipamiento, ni se habrán entrenado mejor para operaciones militares, ni contarán con tecnología de última generación para protegerse de los bombardeos rusos. Es decir, no estás entendiendo lo que te están pidiendo. No te están pidiendo que subas los sueldos, te están pidiendo que formes un ejército que sea competitivo a nivel bélico para que pueda ocuparse de fronteras estratégicas claves y pueda llevar a cabo misiones a cargo de la OTAN cuando sean requeridas, sean en Ucrania, en Estonia, Israel, Finlandia o Ceuta y Melilla, donde sea, para proteger las fronteras de la Alianza Atlántica. Y esto no es que no lo quiera entender, es que sí, pero es una burla hacia los españoles, que cuando te estás diciendo tú que vas a hacer una inversión, un incremento de la inversión militar, lo único que se te ocurra sea decir, pues bueno, que vamos a subir el SMI, y solo te falta decir que vas a poner ayudas para hacer reducción de jornada de los militares a 37,5 horas, y para que puedan conciliar mejor, y para que, bueno, haya diferentes políticas. No, señor, Sánchez, no va de esto. Y este es el típico discurso que igual hace 2 o 3 años en España se lo hubieran colado. A los españoles nos hubieran colado este discurso de la necesidad de hacer un ejército más conciliador, un ejército más diverso, un ejército más tal, con más sueldo, más dignidad. Esto se ha acabado ya no estamos en esa fase. Y yo creo que los españoles son capaces. Y aún así, pese a la burla de los 400 millones, como decías, no está claro ni que vaya a poder aprobarlo en el Congreso, ¿no? Todo depende del Partido Popular. Hay momentos yo no soy un experto en estas cosas, pero tengo, por lo que he leído, hay un momento en el que en el mundo se la jugó. Ha habido varios momentos en el que en el mundo se la ha jugado, evidentemente, pero hubo uno de la historia reciente en el que el mundo se lo jugó, que fue durante la Primera Guerra Mundial. Fundamentalmente peleaban dos bloques. Una era el frente que lideraba Alemania, más el Imperio Austrohúngaro, más Bulgaria, más Turquía. Fundamentalmente la idea de este bloque era una idea, o los valores eran unos valores autoritarios. Recordemos que en Alemania era el Kaiser o un Guillermo II, si no estoy equivocado. Alemania estuvo a punto de ganar esa guerra. De hecho, la iniciativa bélica, cuando estaba ya en Francia, estaba muy avanzada y su frente era muy poderoso. ¿Y sabéis lo que cambió, según tengo entendido, el signo de esa guerra? Los tanques americanos y que producían los americanos, que acabaron con las trincheras que habían levantado, las trincheras defensivas que habían levantado en todo el frente Alemania y sus aliados. La aparición como nuevo elemento de guerra de los tanques cuyo blindaje resistía a los nidos de ametralladoras que podían pasar sobre las trincheras, etcétera, etcétera, cambió desde un punto de vista bélico el símbolo de la guerra y los ingentes recursos humanos que aportaron los Estados Unidos. Gracias a eso se entró en una etapa, después vendría el nazismo, después vendría la Segunda Guerra Mundial. No vamos aquí a hacer un debate histórico, pero gracias a eso, esa batalla, el mundo lo perdieron los defensores de regímenes autoritarios, absolutamente antidemocráticos, profundamente conservadores, como lo que representaba en ese momento el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y efectivamente el Kaiser Guillermo II.
los tanques. Nadie quiere, o sea, es mucho mejor, evidentemente, invertir en sanidad que invertir en tanques. Pero hay que defenderse de la aparición de malvados, y hay que defenderse, y no podemos garantizar simplemente porque lo deseemos, no podemos garantizar que no va a haber países, sociedades que quieran hacernos daño. Y la única forma que tenemos de enfrentarnos a eso, o de parar al menos esa supuesta futura agresión, es demostrando que todos nos haremos mal. El mundo se ha salvado de una guerra nuclear simplemente porque los dirigentes tenían clarísimo que quien la empezara apretaba el botón hacia la destrucción de todos, tanto de los que apretaban por primera vez, o los primeros que apretaban el botón, como los que iban a responder inmediatamente. Y solo esa capacidad, asegurarnos que la destrucción iba a ser mutua, ha salvado al mundo probablemente de que se desarrollaran muchas más guerras nucleares por quien tuviera esa potencia sin ninguna capacidad de contestación de los otros países. A raíz de ahí se tienen iniciativas de desarme multilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que invertir en gasto militar, hay que invertir en capacitación, etcétera, etcétera, porque no tenemos la seguridad, porque otros además lo están haciendo, y no tenemos la seguridad de que el mundo no se vaya a ver enfrentado de nuevas situaciones de agresiones, como ya está viendo, por ejemplo, Ucrania en estos momentos. Pues fíjate, ahora que recuerdas lo de la Primera Guerra Mundial, en la primera etapa de Trump como presidente de Estados Unidos se negó en Europa a visitar los cementerios donde estaban los soldados estadounidenses caídos en batalla de la Primera Guerra Mundial, porque decía que eso estaba lleno de perdedores y de fracasados, que no lo visitaba, que ¿qué hacían estos aquí? ¿A qué habían venido? Entonces, resumes un poco... Creo que llegaron a tener 1 millón de soldados americanos participando en los frentes en la Primera Guerra Mundial. Hay una... Como ejemplo de esta inversión que dices, un pequeño matiz, no sé si lo hemos hablado las últimas semanas. Hay una empresa militar en España que se llama Santa Bárbara, que tiene sede en España, pero es propiedad de General Dynamics, que es uno de los gigantes de la industria militar en el mundo. La empresa Santa Bárbara General Dynamics acaba de ganarse un contrato ayer mismo para entregar 250 blindados al ejército alemán. 254 blindados, imponiéndose a otros licitadores europeos. Santa Bárbara era el gran fabricante de blindados en España y es el que ganó también inicialmente los concursos para fabricar blindados españoles. Los 8x8, los Dragon se llamaban, también unas 350 unidades. El gobierno de Sánchez y de Margarita Robles, una vez General Dynamics era el grupo que iba a fabricar esos blindados en el concurso que se estaba haciendo, les obligó a incorporar como compañeros de ese concurso, en ese consorcio, otras empresas españolas. Indra, la primera de ellas, controlada por el propio gobierno, y luego Escribano y Sapa, dos empresas aliadas del gobierno en Indra y socias también de la tecnológica y, digamos, cuidadas por el Ministerio de Defensa. Tal. Este consorcio, que Santa Bárbara se tuvo que comer, es el que tiene que fabricar, o que ganó el concurso para fabricar 350 blindados, que son los que tienen que reforzar y renovar la flota del ejército español. 3 años después, esa consorcio acumula 2 años de retraso. No se ha entregado ni un solo tanque, les están cayendo multas por todas partes, se pelean unos y otros diciendo que la culpa no es mía, la culpa es otra, tal, no sé qué. El consorcio cada vez ha arrinconado más a la empresa americana de Santa Bárbara. Total, que nos encontramos que nosotros hace 2 años que tendríamos que tener 350 tanques, hay otro encargo que debe hacerse de blindados y hay otro encargo de tanques que debería hacerse, que también se está retrasando, y no se ha hecho absolutamente nada.
Esto para mí es el ejemplo de lo que pasa en España. Esa voluntad intervencionista, que puede estar muy bien, decir, oye, yo no voy a contratar a empresas americanas para fabricar mi estante, lo hago yo y con mi gente y decido yo el gobierno, yo voy a sé qué. Intervencionismo con chapuzas lleva al desastre. Y lo que está pasando ahora es que Sánchez, toda la operación de Estado que creó para convertirse en potente industria militar, la está retrasando y cargándose a los actores realmente competitivos que pudiera haber. Y esta es la desgracia de España. Pues vamos a ir a por el tercer tema que les habíamos advertido, que les habíamos anunciado en la presentación, que es el tema de la guerra que se ha desatado en la patronal, o las principales patronales españolas, y quien más sabe de eso, pues a no ser que me diga lo contrario, Alejandro, es Bernat García, que además ha firmado algunos de los artículos o de las exclusivas, porque fueron los primeros que hablaron de ello. Ahora ya todos los medios están hablando de eso, pero bueno, nos gusta muy poquito hablar de nosotros. Es igual, lo importante es lo que se está ocurriendo allí en economía digital. Bernat, ¿qué está pasando? ¿Quién va a ganar esa guerra? Si la va a ganar alguien. Bueno, no se sabe todavía. Están ahí. La realidad es que la patronal española, que la gente lo conocerá, que es el máximo organismo de representación de las empresas con el gobierno y tal, lo dirige, lo preside ahora mismo Antonio Garamendi, desde hace 7 años. Tiene también una patronal dentro de su paraguas, que es Cepime, ¿no? Que es la que representa a las pymes dentro de todo lo que es la COE hasta Cepime. Ahora tiene que haber elecciones en Cepime y se supo hace unas semanas que Garamendi quería desbancar al presidente de Cepime, que es Gerardo Cuerva, para poner a un candidato afín a él. Naturalmente esto rompe, digamos, con todas las normas de buen gobierno, ¿no? que puede haber. Oiga, si usted considera que Gerardo Cuerva es una persona que no le gusta, pues tiene todo el derecho a presentar a otra persona, pero tú no le puedes exigir a Gerardo Cuerva que se vaya de la patronal porque no te gusta lo que está haciendo, ¿no? En esa es la guerra que están teniendo. Garamendi está moviendo por cielo, mar y tierra todas sus capacidades de presión para disuadir a cualquier miembro de estas patronales para que vote a Gerardo Cuerva y le voten a él, en una operación que la propia Cepime considera de coacción y acoso a sus representantes, como ya hizo también Garamendi en las propias elecciones de la COE, donde él también tenía rivales y se dedicó a presionar muchísimo a todo el mundo para que le votaran. Pero de momento se ha celebrado una votación en la que Gerardo Cuerva se ha impuesto a Antonio Garamendi en esa votación, sacando más votos que Garamendi. Una votación que es un tecnicismo, que es la votación que permite cambiar el reglamento interno para que no se permita en las votaciones de las elecciones en sí la delegación de voto, que es lo que le gustaría a Garamendi tener para poder decir, oye, delégame el voto, patrón de Córdoba, quiero que me mandes una carta dándome el voto, o si no te acabo contigo, si no me ocuparé de quitarte la sede y de todo esto. Entonces claro, Cepime ha votado en contra para eliminar esa delegación de voto, entonces ya solo se puede votar de forma secreta y anónima, de forma presencial, donde ahí pues no se sabe a quién vas a votar, ¿no? Eso lo ha perdido Garamendi. Detrás de todo esto hay una batalla de poderes de las patronales, y también es verdad que, bueno, pues hay un elemento ideológico, y el propio gobierno, el propio equipo de Yolanda Díaz, como publicamos hoy, pues también se siente preocupado de que Gerardo Cuerva le pueda doblar el pulso a Antonio Garamendi, porque Yolanda Díaz considera que Gerardo Cuerva representa la parte patronal más dura con el gobierno, y entiende que con Garamendi pues puede trabajar mejor o se puede entender mejor. Hay que recordar que el divorcio absoluto entre Cuerva y Garamendi se produce hace unos meses, cuando Cepime publica un manifiesto por la libertad del empresario y hace un acto enorme con la presencia y participación de Isabel Díaz Ayuso. Esto
es lo que enciende las alarmas en el gobierno y lo que tampoco le gusta a Garamendi. Lo que hay que hacer pensar es por qué no le gusta a Garamendi que una de las mayores representantes en España de la libertad y de la libertad empresarial tal, pues acoja uno de sus manifiestos. Porque le parece incómodo esto a Antonio Garamendi, pues es algo que tendrá que responder. Y por qué Antonio Garamendi y Yolanda Díaz piensan lo mismo al respecto, pues esta es la duda que hay. Las elecciones serán dentro de 2 o 3 meses, de convocarse, hay líos judiciales, si unos van a impugnar o van a impugnar, pero este es el asunto. Pues en eso están nuestros representantes empresariales, ¿eh? No deja de ser curioso también que Cuerva ha ganado esta votación gracias a la delegación de voto que prohibía esta votación, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí también la ganadora a corto plazo va a ser Yolanda Díaz, porque en un momento clave, con el SMI por medio, con la reducción de jornada, con 3 o 4 asuntos, pues la patronal va a estar enfrascada en una lucha interna fratricida que no sabemos cómo va a terminar, y mientras ella va a tener ahí libertad de movimiento porque van a estar a otras cosas. Nada nos gustaría más, o no, que Yolanda Díaz ganara alguna de las batallas en las que entra. O no, ya veremos. No, a corto plazo un poco le va a beneficiar, lógicamente esa guerra interna le va a beneficiar, porque van a estar ahí entretenidos en esa pelea y ella va a estar por otra vía, ¿no? Ella está siempre por otra vía. Sí, pero también yo estoy de acuerdo, y también lo hemos apuntado, que es verdad que hace un flaco favor, pero también es verdad que con esta patronal Yolanda Díaz tampoco ha tenido ningún problema en los últimos años. Es que ha pactado con los sindicatos y ¿qué? Ya está. Ayer mismo está avanzando en un comité de expertos para llevar a cabo la intervención de los consejos de administración, para que democratizar, como ya dice, las empresas, para que los empleados tengan poder en la toma de decisiones empresariales. La patronal no ha dicho nada, tampoco lo dijo hace unos meses cuando se llevó a cabo esa medida. El gobierno ha intervenido Telefónica, una de las empresas privadas del IBEX, y la patronal no dijo nada. Se aprueban subidas del SMI al dictado de los sindicatos y reducciones de jornadas sin la patronal. Sí, la patronal dice que no quiere colaborar en ello, pero tampoco hace nada más. Es decir, ya la patronal, la COE, ha sido una jugada muy clara, o sea, muy, muy ventajosa, muy cómoda para Yolanda Díaz. E incluso a Yolanda Díaz le benefician incluso los desplantes de la COE. Cuando la COE dice que no quiere reunirse y que no va a hacer nada con la jornada laboral y tal, pues le beneficia a la propia Yolanda Díaz. El problema es que la COE no hace absolutamente nada más, ni está movilizando a nadie, ni revolviéndose, ni avisando a Europa, ni nada. No, está ahí callada viéndolas venir. Entonces, para eso... Pero no hace eso ni a movilizar. Nadie piense que pensemos que creemos que la COE tiene que estar manifestándose cada día en la calle. Bastaría con hacer declaraciones, notas a la opinión pública, argumentación, etcétera, estar en el debate político, y no está. Muchas gracias, Alejandro Ramírez, gracias a Bernat García, gracias por supuesto a Manuel Hernández y a Gina Manesa. Hasta aquí en la plaza seguimos, esto está siempre abierto, como ustedes saben. Hasta luego.